Gracias. Un saludo a todas las comunidades étnicas, afros, campesinas, líderes de las comunas municipales y líderes sociales, voceras y voceras del departamento de La Guajira que nos acompañan hoy. La niña intérprete del himno nacional en lengua guayú, Asley Michelle de Luque, el intérprete de la canción Mi Propia Historia de Quique Robles, vicepresidente de la República y ministra de la Igualdad, Francia Elena Márquez, ministros, ministras, gabinete departamental y municipal, señora gobernadora, y en general a toda la población de Maicao aquí asistente. Ya este es el acto de cierre de la actividad que ha tenido, en mi opinión, pues un resultado positivo en general, al traer todo un gobierno a ser expuesto ante las demandas de la sociedad territorial, en contacto directo con esa sociedad, una sociedad que debe aprender que es la dueña de ese gobierno, no al revés, no es el gobierno el dueño de la sociedad. En una democracia, la sociedad es la propietaria del Estado. Esa escritura de propiedad es el voto, la opinión y la movilización. El primero cada 4 años, los otros 2 de manera permanente. Sentirse dueño del Estado es fundamental. Claro que un individuo, una persona en sí mismo no puede manejar lo que quisiera que sucediera del Estado, pero se hace en colectivo, se hace en fuerza. La forma de ejercer la propiedad sobre el Estado es en multitud. Y eso es lo que hemos convocado en La Guajira. Multitudes para hablar, para analizar, para discernir el futuro y el presente de La Guajira, de nuestra gente. Creo que el balance al final de estos días es positivo, obviamente, que se quedan muchos lugares y muchos sectores de la sociedad sin un contacto directo con el gobierno. No es posible la omnipresencia. Pero hemos hablado con lo fundamental del territorio. Y en esa medida también hemos hablado de lo fundamental de los problemas. Voy a intentar hacer un recorrido como acto final, si la energía me lo permite, la energía mía, y espero que la de aquí también. Solo que escribí esto ayer en el Consejo de Ministros en lápiz y ya se está borrando. Eso no significa que se borran, no es como el vallenato, el que me gusta a mí, es palabras al viento. Pues usted se lo sabe, gobernadora. Son palabras para ti, morenita, dice. No, yo no soy como Quique Robles. Decretado la emergencia económica, social y ambiental para todo el departamento de La Guajira, declaratoria que le permite al presidente de Colombia y a su gobierno construir decretos leyes, es decir, decretos que pueden modificar leyes existentes si los motivos por los cuales se decreta la emergencia son ciertos. La Constitución Nacional establece como motivos la calamidad pública y La Guajira vive una calamidad pública en este momento, entre muchas razones, porque hoy buena parte de la población no tiene agua potable y porque las circunstancias que amenazan, segundo criterio de la Constitución de Colombia, para poder expedir este estado excepcional,
es que se agravará las circunstancias de oferta del líquido vital por el fenómeno del Niño, que se agudiza además por la crisis climática. Desde el mes de agosto que viene, cada día disminuirá más el líquido vital en todo el territorio de La Guajira. Esperemos que no lleguemos a situaciones después del mes de marzo del año entrante, que es el máximo que según los cálculos de probabilidades de las instituciones climáticas se nos ha presentado, porque podríamos tener una situación similar a la que hoy está viviendo la República del Uruguay, que prácticamente su capital, Montevideo, una ciudad de alto nivel de ingresos comparativamente con las ciudades guajiras o con las ciudades promedio de Colombia, se ha quedado sin una gota de agua potable para más de 1 millón de personas que habitan allí. Las circunstancias de La Guajira serán las peores del Caribe y las circunstancias del Caribe serán las peores de Colombia. Toda Colombia en general sufrirá el fenómeno de sequía y por tanto de aquí hasta el mes de agosto, cuando aún tenemos agua, lluvias, es necesario recogerlas, tratar de guardarlas al máximo, sobre todo en toda la región Caribe. Por eso hemos decretado el estado de emergencia económica, social y ambiental para el territorio guajiro en primer lugar. Ese decreto, que ya prácticamente ha sido firmado por todos los ministros, es uno de los requisitos. Creo que nos queda faltando uno solo, es decir, mañana entrará a regir. Será seguido de una serie de decretos que se deducen del decreto de emergencia, decretos que abarcarán una serie de temas. Algunos tendrán que ver con la emergencia, otros serán decretos ordinarios, y me atrevo aquí a resumirlos, a ver si soy capaz, para que ustedes tengan una información, y a través de ustedes todo el departamento de La Guajira, de lo que hasta el día de hoy ha sido las conclusiones, la elaboración conjunta entre sociedad y Estado y gobierno para tratar de saldar en el corto plazo la emergencia. La Unidad Nacional de Riesgos y Desastres debe contratar en el máximo posible al Ejército de Colombia para el trabajo de jagüeyes inmediato. Ya las primeras unidades, el primer día de esta instancia del Gobierno Nacional en La Guajira, salieron a trabajar, pero eso tiene que multiplicarse por 100 de aquí hasta agosto, precisamente en la labor de intentar guardar aguas. No se puede perder un segundo en eso. Me extraña la crítica de la señora de Acción Comunal, que dice que las ollas comunales están siendo tramitadas por contratistas. Esa no es la orden del alcalde, no es la orden del presidente. El presidente ordenó las ollas comunales contratadas con las acciones comunales, urbanas o rurales, o asociaciones populares o indígenas, allí donde sea pertinente, en la campaña contra el hambre, que indudablemente es parte de esta emergencia, pero el eje central de la emergencia se llama agua. Y no hemos pensado solamente en cómo mitigar la emergencia en estos meses que se avecinan por el fenómeno del Niño y la crisis climática, sino dar una solución de mediano y largo plazo que vuelva sostenible el equilibrio de la vida del ser humano y de la vida natural en general con el agua en el territorio guajiro. Problema que viene de antes.
Problema que tiene unas raíces en unas quiebras de esa débil relación entre agua y vida en el territorio guajiro, que se quebraron, como decía hace unas horas en San Juan del Cesar. Se empezó a quebrar la relación agua y vida en el territorio guajiro cuando un presidente irresponsablemente decidió cerrar la concesión Salinas, por ejemplo, en Manaure, cerrando de paso la institución del agua que allí existía, que era Proaguas, y condenando a un empobrecimiento del territorio guajiro en Manaure, que ha convertido ahora a Manaure en el lugar donde más niños y niñas han muerto en todo el territorio guajiro. Esa decisión que tomó en su momento el presidente Gaviria, pensando en el negocio de la planta colombiana de soda o Álcalis de Colombia, ahora llamada, no me acuerdo el nombre, que se privatizó, olvidó, como siempre los gobiernos han olvidado, no el negocio allá en el centro, cerca a Bogotá, de Álcalis de Colombia, sino el territorio guajiro, que podía morir de sed si se cerraba la concesión Salinas y sus instituciones dedicadas a la alimentación y al agua potable, que hoy ya no existen. A partir de ahí empezó una degradación que en realidad se profundiza cuando el carbón, los tajos abiertos en la tierra de manera enorme en el sur y en el centro, terminaron por agotar los arroyos que antes corrían hacia el río Rancherías y hoy no existen, simplemente queda el último y también lo van a acabar, que es el arroyo Bruno. Allí se acabó ya el equilibrio entre aguas y vida. El agua entró en retroceso y por tanto, como todos lo sabemos, la vida entró en retroceso, cobrándose lo más débil y lo más querido, miles de niños y de niñas. Mientras, y hay que saberlo con certeza, mientras el país se vanagloriaba porque exportaba miles de millones de dólares anuales en carbón, paralelamente esa ganancia, entre comillas, se saldaba con miles de vidas de niños y de niñas guayú muertos por la deficiencia del agua. Es que para sacar el carbón de la Guajira se sacrificó el agua de la Guajira. No es la única razón, porque también la corrupción que acabó con la empresa Sama, por ejemplo, porque también la corrupción que se llevó las regalías del carbón, porque también la falta de mantenimiento y cuidado de las infraestructuras de agua que existían construidas desde los tiempos del general Gustavo Rojas Pinilla, porque también la debilidad, el debilitamiento de las organizaciones fundamentalmente guayús, con una pérdida incluso de la tradición de no atender el flujo de los tiempos, pues ha llevado a esta crisis del agua en el territorio guajiro, que antes, aunque siempre existió la debilidad, pues no existía en la magnitud que existe hoy y que ahora va a ser agravada precisamente por las consecuencias que trae el carbón en el consumo mundial de las industrias más desarrolladas, conjuntamente con el petróleo y el gas, que es lo que se denomina el calentamiento global y por tanto la crisis climática que va y viene por el agua guajira de nuevo a terminarla. Por eso el gobierno ha estado aquí, viene y presenta unas soluciones que han sido discutidas con diferentes sectores de la sociedad guajira en esta semana y que describo así.
Por decreto se creará el Instituto de Aguas de La Guajira de carácter nacional. Será instituto y no empresa, porque no es una entidad para vender agua, sino es una entidad para gestionar el agua como un derecho fundamental de cualquier individuo o persona que habite en el territorio guajiro. Esas gestiones tendrán que ver con, y ya se borró, lo primero y fundamental y de inmediato, no fundamental, sino de inmediato, el mantenimiento de los pozos, más de 1000 que existen en La Guajira, que será tarea inmediata, para lo cual los recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos tienen que estar disponibles, por ley lo están, no necesitamos decreto de emergencia para ello, y los recursos de las regalías de la nación transferidas al departamento a través de OCAT-Paz, que suman más o menos 500.000 millones de pesos al año, y que ahí sí por decreto de emergencia se tiene que centralizar hacia uno de los objetivos fundamentales, que es el agua potable a través del arreglo de los pozos. Otra de las salidas inmediatas para la emergencia es la contratación del mayor número posible de carrotanques que hay que recoger de todo el país, y si es necesario importar. Y tendremos que hacer decretos para importar carrotanques. Si el número no alcanza, el director de la UNGRD tiene que darnos un balance de las existencias de estos vehículos a nivel nacional. Ojalá no se necesite importar a nivel local, en primerísimo lugar, administrados por el poder público y no por particulares, cuidados por la Fuerza Armada de Colombia, y cuyo fin es llevar agua potable de la potabilizadora que está cerca al embalse del Rancherías, con destino a todo lugar que sufra estrés hídrico, es decir, sed, durante estos meses de la emergencia. Nadie durante la emergencia debe quedar sin agua potable. Garantizamos entonces mitigar al máximo la sequía en el departamento de La Guajira. Si por alguna razón el río Rancherías desfallece en medio de las circunstancias y debilita el chorro que sale del embalse hacia la potabilizadora, que es poco probable, entonces se traerá el agua desde el punto que más podamos, más cercano, agua potable para el pueblo guajiro. Medidas de urgencia que paralelamente, no después de estas, sino paralelamente, se desarrollan con otras medidas de mayor sostenibilidad para resolver el problema del agua en el territorio guajiro. Se cambia la administración de la reserva, del embalse del río Rancherías, del Ministerio de Agricultura, donde hoy está, al Ministerio de Agua Potable y Vivienda. Tiene un sentido lógico, y es que por decreto la prioridad del uso del agua disponible, que la mayor está allá, es para el consumo humano, no para otros menesteres. Por eso, del fin agrario pasamos al fin humano. Eso es fundamental para garantizar la vida. Eso significa que de esa reserva, paralelamente a la emergencia, empezará a salir un tubo que se construirá, ojalá en las condiciones técnicas que evite la mayor parte de la vaporización del agua, paralelo al actual tubo, para sumar 2 metros cúbicos por segundo
La salida de agua del embalse de Rancherías es 6 metros cúbicos por segundo, es decir, de allí tomamos 2 para potabilizarla en el recorrido hasta el extremo norte de La Guajira. En otras palabras, el agua del embalse del río Rancherías va a llegar hasta Nazaret. En el camino y en los lugares estratégicos se construirán potabilizadoras de ese agua para su distribución, que en primer lugar, y espero que en mi gobierno lo lleguemos a todo centro educativo que existe en La Guajira Media y en La Guajira Norte. Es decir, el centro educativo es el lugar del agua para la comunidad. Más adelante se podrá hacer más compleja la capilaridad, le llaman a eso, hasta que se pueda llegar a cada ranchería, etcétera. Ojalá 2 metros cúbicos por segundo, según los cálculos, alcanza para que cada habitante de La Guajira tenga agua potable. ¿Cómo es posible que haya un subregistro? La compañera de la migración sabe que no están bien contados los habitantes de La Guajira en el censo. Es muy difícil contarlos, además. Yo me imagino cómo será ese esfuerzo en los días del censo, cuando lo hacen. Entonces, el Instituto de Aguas, que se crea por decreto de emergencia, va a construir 2 plantas desalinizadoras del mayor tamaño en América Latina. Hay una, la más grande en Chile, y la hizo las empresas públicas de Medellín, de Colombia. Qué paradoja, nosotros haciendo las desalinizadoras en el sur del continente, cuando necesitamos en el norte de Colombia hacerlas. Entonces, de ese mismo tamaño que alcanzan para 600,000 personas, se harán 2 desalinizadoras en la costa occidental de la Media y Alta Guajira. Es decir, más o menos en Manaure y en Simón Bolívar, el puerto. Creemos que así, en el mediano y largo plazo, podríamos garantizar sostenibilidad del agua potable y la vida humana en el territorio guajiro. Lo cual nos daría una oportunidad, y es que las otras aguas, por ejemplo las subterráneas, se dediquen a agricultura. O sea, que el desierto que llamábamos mal llamado, porque es tierra que tiene vitalidad y no es desértica, la de la Media y Alta Guajira, puedan ser cultivables para el equilibrio nutricional de todo el pueblo guajiro. Para garantizar esa sostenibilidad de ese ciclo del agua subterránea, que no corre según los estudios, sino que es agua, le llaman fósil, es decir, está guardada en un reservorio y por tanto es acabable en el tiempo. La idea es que el instituto, con las aguas lluvias, cuando se inunda La Guajira, a través de un procedimiento técnico que existe, inyecte ese agua que hoy inunda hacia los reservorios, y entonces se pueda mantener un ciclo. Se lleva agua en invierno abajo y se saca en verano y se mantiene una agricultura permanente. Ese es el objetivo del Instituto Nacional, de carácter nacional, que le pondremos un nombre guayú, lo ponemos en concurso de una vez, de aguas del departamento de La Guajira. En salud, decretos de salud. El ministro de Salud ya tiene elaborado, en primerísimo lugar, el plan de inversiones a los centros de salud. Los centros hospitales, municipales, etcétera, han sido colapsados primero por la ruina del sistema de salud colombiano en general, las deudas de EPS intermediarios. Segundo, por la migración misma, que aumenta el volumen de los
que llegan a un hospital, y entonces se ampliará toda la red hospitalaria con inversión nacional contratada por la nación, no tanto en ladrillo, sino en tecnología y personal humano, que es lo esencial de un sistema de salud, para ampliar la capacidad del departamento de La Guajira para atender no solo esta emergencia, sino la salud en general del pueblo guajiro. La reforma a la salud presentada al Congreso de la Colombia será aplicada de inmediato en el territorio de La Guajira por decreto de emergencia, lo cual significa la constitución de 300 equipos de salud que se distribuirán homogéneamente por cada 1000 familias para cubrir todo el territorio guajiro, llevando casa por casa de manera permanente visitas médicas que permitan prever el estado de salud del pueblo guajiro, prevenir y tratar entonces el surgimiento de la enfermedad cuando es posible hacerlo, y sobre todo prevenir que las causas de desnutrición o mala calidad del agua no terminen matando ni a la vejez ni a la niñez. Eso significa que necesitaríamos 300 médicos o médicas, que necesitaríamos aproximadamente 600 enfermeras. El curso que acaba de abrir la Universidad de La Guajira con ayuda del Gobierno Nacional para estudiar enfermería apenas tiene un cupo de 42 y necesitamos 600. Se presentaron 1000, es decir, que sí las podría haber, pero la capacidad de la educación superior en el departamento de La Guajira no permite tener las capacidades que el departamento necesita para asumir la satisfacción de necesidades humanas y la construcción de la nueva riqueza guajira. Sobre lo primero, entonces, el Ministerio de Educación se compromete aquí, usando también decretos de emergencia y pensando en la sostenibilidad de la capacidad del departamento de La Guajira para acudir en la ayuda a la salud de cada habitante de este departamento, de abrir la Facultad de Medicina, de abrir facultades de enfermería que en mayor escala puedan otorgarnos un cuerpo de enfermería suficiente para las necesidades de La Guajira, abrir, y este es el nuevo campo de la riqueza, facultades de ingeniería, de energías limpias y de aguas en el departamento de La Guajira. Llamaremos a las facultades de medicina, mientras tanto, de todo el país, para que el personal estudiantil de último año que tiene que hacer rurales como condición pueda venir a La Guajira y ayudarnos a llenar los cupos de los territorios de salud, los equipos médicos y los centros de atención primaria inmediatos para construir el sistema de salud preventiva, el primero en Colombia, con cubrimiento territorial en toda La Guajira. Y de aquí pasamos al tema de la nueva riqueza guajira, en la que tiene que ver Maicao. Y trataré también de leerlo, aquí sí ya no se me borró. Que no se borre este papelito porque debe quedar firmado por la palabra del gobierno. Bueno, usted tomó la foto. Por decreto, o más bien, nosotros creemos que la riqueza de La Guajira ya no es, quizás nunca lo fue, el carbón.
una riqueza que ha dejado es muerte. Deja muerte en el territorio guajiro y deja muerte en la humanidad. El mundo del carbón se va a terminar. 2034 termina la concesión del Cerrejón. En el 2034 no creo que haya ya, ni por parte de los propietarios, ni por parte de la sociedad guajira, ni por parte del gobierno colombiano, ni por parte de ningún gobierno del mundo, la circunstancia de que quieran ampliar ese contrato de licencia. En el sur dijimos que llegó el momento de presentar un plan de cierre preliminar para ser debatido con la sociedad, de tal manera que la empresa Glencore pueda salir digna. No fue la que trajo la concesión, fue Turbay, pero pueda salir digna del departamento de La Guajira. Estoy pensando en que a través de una nueva figura que se llama el cambio de regalías por obras, la empresa El Cerrejón, si se compromete a presentar a debate público un plan preliminar, todavía no es definitivo, le queda un tiempo, de cierre de la concesión carbonífera, pueda utilizar las regalías que debe pagarle al Estado directamente haciendo las obras en La Guajira, que tienen que centrarse en la transición hacia la nueva economía de La Guajira, para que la economía, una vez cese la exportación de carbón, no caiga en un abismo económico, sino que se amarre como Tarzán a la nueva liana. Esa es la teoría de Tarzán, ¿sabe cuál es? No se suelta una liana sin tener la otra. No se te ocurre soltarla sin tener la otra porque vas al suelo. Entonces aquí hay que soltarla del carbón, pero mientras la tengamos hay que ir a coger la otra para poder seguir adelante con la otra liana, que es la nueva economía de La Guajira. Las regalías del carbón permiten, en el tiempo que queda, financiar la infraestructura de la nueva economía de La Guajira. Esa nueva economía ya ustedes la están viendo, no tengo que inventarles aquí un discurso. Se llama energías limpias. Durante todos estos días hemos estado hablando de este tema. Las energías limpias surgen del sol y del viento. La nueva economía también tiene que ver con el mar y con la gente. El sol y el viento, a través de paneles solares, molinos, etcétera, turbinas, permiten La Guajira, por la riqueza de radiación solar que tiene en el extremo norte y medio, y por la calidad del viento constante y rápido, generar energías limpias, es decir, que no arrojan los gases que sí arroja el carbón, el petróleo y el gas, y que están matando a la humanidad. Permite reemplazar esa energía por una energía que permita que la humanidad y en general la naturaleza pueda vivir en el planeta. Por eso es fundamental esa transición. Y La Guajira tiene las dos riquezas: la del carbón, que muere, mal llamada riqueza hoy, y la energía limpia, que es la que va a vivir. La pregunta que se hacía el pueblo guayú fundamentalmente es si va a pasar lo mismo que con el carbón. Es decir, ya no a través de un tren, sino a través de un cable eléctrico, el pueblo guajiro va a ver pasar la energía por ahí sin que quede beneficio en La Guajira, como pasa ahora con los bajones del carbón en el ferrocarril moderno. Y lo que hemos llegado como acuerdo, y por eso se firmó la última consulta alrededor del cable colectora, que es precisamente el cable de energía eléctrica que va a salir, recorrer La Guajira y salir de La Guajira llevando la energía limpia, es que el pueblo guajiro, en sus comunidades indígenas, en sus comunidades de extrabajadores del carbón,
de los municipios, de cualquier comunidad que se quiera organizar, pueda colgarse al cable y vender energía limpia esa misma comunidad. La gran diferencia entre el carbón y la energía limpia es que el carbón solo tiene un propietario, Glencore, y en cambio la energía limpia pueden tener todos los habitantes de La Guajira, incluidos los que aquí me observan, como propietarios de la generación de la energía limpia y por tanto de vengadores de lo que eso significa. Ese pacto que le hemos llamado pacto social trae un enorme compromiso de todos los actores. Puede haber sociedades de comunidades guayú, comunidades guajiras, con empresas privadas para generar energía, puede haberla. Asociatividad, le dijimos. Puede haber comunidades energéticas solas, guayú, arhuacas, campesinas, urbanas, barriales, si se quiere, para generar solas energía limpia. Puede haber asociaciones con Ecopetrol, que pienso que serán las primeras. Pero esa riqueza que se va a irrigar, que es que el pueblo guayú se vuelve, el pueblo guajiro en general se vuelve el generador mayoritario de la energía en Colombia, incluso con capacidad de exportación, tiene que usar esa riqueza en un sentido pacífico, porque también nos podría provocar, como tantas riquezas han provocado en el pueblo colombiano, el desatar las violencias. El pacto significa que todo conflicto que surja, que seguramente lo habrá como todo lo que hay entre los seres humanos, tiene que resolverse, dure lo que dure, pacíficamente, sin sangre. Lo que queremos es paz guajira, no muerte guajira. El carbón trajo muerte, trae muerte a la Guajira, trae la muerte de la niñez, trae la muerte de la humanidad. Pero la energía limpia puede y debe, si nos organizamos bien, traer la vida en la Guajira y la vida en la humanidad. Esta nueva riqueza permite incluso sacar el agua de los pozos a bajo costo, permite incluso desalinizar el agua del mar en grandes cantidades a bajo costo, permite, si se quiere, usar de nuevo la sal de Manaure, y uno de los decretos será la capitalización de la empresa Sama por parte del Estado, el gobierno nacional, lo cual significa que la empresa se vuelve mayoritariamente pública. Vamos a reconstituir la concesión Salinas con la ayuda del ministro Umaña para restituir el equilibrio económico que existía allá en la ciudad de Manaure, y a través de la sal, que se puede vender para el ganado, obviamente, pero también se puede utilizar para una plataforma industrial usando energías limpias, es decir, ojo estas palabrejas porque se volverán famosas, químicos cero carbono o químicos con huella de carbono cero, que es lo mismo. Se puede producir una plataforma de industrialización química alrededor de Manaure de cara a los puertos, y aunque nos salga más caro, que no creo, porque la sal aquí no es sino calor del sol y algo de mano de obra, obviamente. Esa es la sal más barata que puede haber en el mundo. Puede producir los químicos del cloro y del sodio, que es sus elementos fundamentales, más baratos y con energía solar, lo cual creo que es una enorme oportunidad de expansión de la industria química, que no lo veremos en nuestro gobierno, sentaremos los pilares, pero que puede expandirse en los años que están por venir. Y eso mirando a Maicao,
y espero haber completado aquí mi parte del listado. Mirando a Maicao, tiene que traernos una posibilidad que le comenté a la comunidad árabe con la que me reuní ahora hace unos instantes. Si aquí llega energía limpia, ojo, no aires, ¿cómo se llama? Bueno, aires no, aires eran los aviones antes. Aire. No es que la esté sacando, es que como aire no ha querido irse al mundo de la energía limpia, La Guajira sí se va toda la energía limpia. Toda. Por eso, Termo Guajira, que es propiedad del gobierno, mayoritaria de la nación, Termo Guajira va a ser capitalizada con un objetivo: deja de consumir carbón, deja de ser termo y se convierte en energía solar, eólica y con batería para la fijación de energía en la noche, seguridad energética, de tal manera que toda la energía que se consume en La Guajira será energía limpia, cero carbono, lo cual significa que podremos decirle al mundo que ya tenemos un primer territorio descarbonizado, que es lo que está buscando toda la economía mundial con mucho esfuerzo y dificultades. Aquí lo vamos a lograr. El primer territorio de economía descarbonizada será el territorio de La Guajira, con una economía del siglo XXI. ¿Eso con qué se come? ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para transformar la historia de Maicao, por ejemplo, porque nos hemos acostumbrado, y aquí algunos voceros nos lo dijeron al principio, lo hablamos también con la comunidad árabe, a que Maicao era un sitio en donde se importaba de diversas maneras diversos productos, y los colombianos antes casi que masivamente venían a comprar y se llevaban a sus ciudades el producto y dejaba unas ganancias en una clase comercial importadora. Ahora habría otra oportunidad diferente. Si la energía que llega a Maicao es limpia, toda producción que se haga en Maicao se convierte en producción cero carbono si no utiliza materiales que tengan en su composición petróleo, carbón o similar. Si ustedes lo miden en confecciones, usando los diseños Guayú, solo por poner un ejemplo, que son únicos, por tanto tienen una marca irrepetible en el mercado mundial, y se utilizan tejidos que no hayan sido en sus fibras sembradas con fertilizantes, sino cero carbono, Maicao podría vender confecciones en el mundo con una marca que se volverá fundamental en 10 años. Este producto ha sido producido con huella de carbono cero. Eso venderá en el mundo. Ya el comercio mundial no va a ser por precio. ¿Dónde es lo más barato? Entonces los chinos lo más barato. No, el comercio mundial en 10 años venderá de acuerdo a las magnitudes de utilización de carbón, petróleo en la producción de las mercancías. Entre más use petróleo y carbón, menos se vende. Si lo que se logra producir es cero carbón, no utiliza para nada en ninguno de sus insumos combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, entonces se puede vender con una marca que va a ser huella carbono cero, y eso lo comprarán en el mundo porque ese producto significa que garantiza la permanencia de la especie humana sobre la tierra y la permanencia de la vida natural sobre la tierra, y tendrá millones y millones de compradores.
Y el primer lugar de Colombia que eso podría hacerse es Maicao y es la Guajira, si logramos que esta energía sea 100% cero carbono. Y permítanme decir que esta energía también nos garantizaría otro hecho fundamental en una transformación económica de la Guajira. Tiene el ministro de Transporte la delegación y la orden del presidente, y en eso queremos utilizar parte de las regalías del departamento, en construir una pista de carácter internacional con arquitectura guayú en su edificación, que no será de ladrillo, en el extremo norte de La Guajira. El punto ya está escogido. ¿Cuál es? El Paraíso, que hará un enclave de turismo internacional que permita irrigar en asocio con las comunidades guayú que se van a constituir en entidad territorial propia del norte de La Guajira, una irrigación de riqueza, porque el norte de La Guajira puede ser uno de los puntos de turismo mundial más importantes en este momento si ponemos la pista aérea. Estas riquezas irrigarán el conjunto de la sociedad guajira. Es una nueva economía. Sí, no es vivir del carbón. Solo los políticos han vivido del carbón. Se han acostumbrado a grandes fuentes de regalías, algunas de las cuales se pierden. Yo creo que mucho se pierde. Todo se pierde. Si no, no habrían niños muertos de sed con tanta plata que ha llegado por regalías. Aquí ya no van a haber regalías. Aquí va a haber esa energía limpia que no entrega regalías. La clase política que surja nueva, ojalá de esta juventud que nos rodea hoy, tiene que asumir una nueva concepción de la política, que no es cómo voy yo, sino cómo la política va trazando los derroteros de una nueva sociedad, de una existencia más próspera, más intensa, más vida. Esta nueva economía nos vuelve industriales. Esta nueva economía nos vuelve agricultores de comida. Esta nueva economía nos vuelve salvadores de la humanidad y exportadores de energías limpias. Esta nueva economía puede reverdecer el territorio guajiro como hicieron los israelíes y muchos pueblos árabes que vivían antes en el desierto. Si ellos lo han hecho, ¿por qué nosotros no? Si tenemos el sol y tenemos el viento y tenemos el mar hermoso y las playas y las dunas y tenemos una diversidad de población en sus culturas, que si el Ministerio de Cultura nos ayuda a pulir como se pulen las esmeraldas y los diamantes, ¿en qué lugar del mundo ustedes pueden observar que se conjuga un pueblo tan hermoso como el pueblo guayú con unos pueblos tan ancestrales como los de la Sierra Nevada, con comunidades árabes y sinagogas y mezquitas y catedrales católicas y cristianas y todos los colores en la piel y todas las culturas y las músicas y los tambores y los vientos y los acordeones y la belleza natural y los cielos y el sol que cae y el sol que despierta en un mundo que no contamina? ¿En qué parte del mundo existe eso? El fluir de todas las sangres del mundo, la raza cósmica le decían, pero no hay razas. Decía Vasconcelos, solo aquí. Y eso no solamente es riqueza desde el punto de vista de la diversidad humana y natural, sino que es dinero, amigos y amigas. Dinero no para volvernos como los ricos de Colombia, egoístas y codiciosos. Algunos no lo son, sino para volvernos solidarios, para volvernos comunidad, para volvernos unidad.
para construir comunidades energéticas, comunidades productivas, comunidades de conectividad para tener el Internet, para construir las escuelas y la universidad de la que hemos hablado, para que el hospital pueda ser, para que el agua potable fluya y en su fluir pueda fluir también la vida, para volver La Guajira una potencia mundial de la vida, como ha prometido que es el gobierno del cambio. Gracias, muy amable, por habernos escuchado. Nos volveremos a ver en una cercana ocasión.